Hola, muy buenas a todos. Vamos a continuar con el avance. Quien les habla es el ingeniero Iván Orlando Ureña y de igual manera ahí tienen los datos de contacto para cualquier consulta. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de base cartográfica y para ello vamos a desarrollar en base al siguiente contenido. Vamos a ver lo que es la forma de la Tierra, en particular tratar de entender la importancia de la elección del datum. Después vamos a ver lo que es sistemas de proyección, para luego sistemas de coordenadas. Empecemos con la forma de la Tierra y que el datum. Cuando hablamos del planeta Tierra y su forma, en realidad, por lo general lo visualizamos o lo imaginamos como se ve en pantalla, ¿no? Una forma regular, esférica, aunque un poco achatada por los polos, pero por lo general una forma regular. Ahora, si fuese una forma regular, entonces no habría mucho problema por el tema de la obtención de coordenadas, el posicionamiento para poder determinar en cualquier parte del globo terráqueo. Pero ahora, ¿qué pasaría o cómo se vería el planeta Tierra si a todo lo que estamos viendo le quitamos todo lo que son los cuerpos de agua, ríos, mares, la cobertura vegetal, y solamente lo veríamos desde su forma terrestre? Entonces imagínense descontando, quitándole todas esas características, entonces el planeta Tierra se vería de esta forma, como sería su forma real. Entonces la forma real del planeta Tierra estamos viendo que es bastante irregular. Miren, achatada de los polos, y de igual manera en la esfera las partes azules nos indican las mayores profundidades o las superficies más próximas al núcleo terrestre, y las partes de color naranja rojizo serían las partes más alejadas desde el centro del núcleo terrestre. Entonces podemos ver que existe una deformación bastante alta para poder entender cómo se hace el cálculo de coordenadas. Entonces no había sido tan sencillo, no es tan regular nuestro planeta Tierra, y es por eso que gracias a los sistemas de coordenadas podemos determinar el posicionamiento de esas irregularidades que tiene nuestro planeta Tierra. Ahora, vamos a tratar de entender aquí dónde entra el datum, ¿ya? Bueno, como hemos visto, la forma de nuestro planeta es bastante irregular, y para poder determinar, como vemos aquí a este señor, la coordenada de posicionamiento, para hacer ese cálculo se consideran básicamente dos variables. Uno que es el geoide, que está esta superficie blanca, y la otra que vendría a ser el elipsoide. Entonces, si podemos ver en este gráfico donde tenemos al personaje, aquí tenemos la forma irregular de nuestro planeta Tierra. Uno de ellos contribuye al geoide y el otro viene a ser el elipsoide. Para entender mejor, cuando hablamos de geoide, es esa superficie que está al nivel del mar en reposo. Entonces fíjense, este vendría a ser la superficie sobre el nivel del mar en reposo. Entonces de esa forma vamos a considerar a una variable que se llama geoide. De igual manera, el elipsoide vendría a ser esta forma geométrica que la conocemos para considerar la forma real del planeta Tierra.
Entonces, gracias a estas dos variables, podemos ir determinando, haciendo el cálculo para obtener la coordenada de posicionamiento o geoposición de cualquier parte de nuestro planeta Tierra. Para tratar de entender mejor, pues la idea es entender, eso conlleva mucho más detalle para demostrar, la idea es entender. Entonces aquí entra lo que viene a ser el datum, y el datum no viene a ser otra cosa que, como indica acá, un punto tangente en el cual los valores del geoide y los valores del elipsoide, gracias a un modelo matemático, una ecuación, coinciden. Entonces, esos modelos, esos valores matemáticos hacen que coincidan, o por lo menos agarrando las variables del geoide y del elipsoide, se obtiene un punto tangente entre los dos para determinar el posicionamiento dentro de nuestro planeta Tierra. Esa fórmula, ese modelo matemático del cómo se encontró, es lo que se denomina el datum. Gracias a ese datum, entonces, donde utiliza los valores del elipsoide, los valores del geoide, para determinar un posicionamiento georreferencial dentro del planeta Tierra. Entonces, por eso que es muy importante conocer qué datum o qué modelo matemático se está utilizando para la obtención de esa coordenada. En otras palabras, se lo podríamos resumir para un mejor entendimiento, a pesar que no es la forma, podríamos decir que gracias al datum se puede obtener un posicionamiento promedio entre los valores del geoide y los valores del elipsoide. Si bien no es esa la realidad, pero para un mejor entendimiento podríamos asociarla de esa manera, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos el geoide, que vendría a ser la superficie sobre el nivel del mar en reposo, ¿no? Imaginariamente la superficie azul para abajo viene a ser el geoide. El elipsoide, el segmento verde. Entonces, si uno quiere detener el posicionamiento, entonces gracias al datum, a ese modelo matemático, va en base a los valores del elipsoide y del geoide, vamos a poder tener una estimación o un posicionamiento de referencia a la coordenada de la superficie del planeta Tierra. Entonces, como podemos indicar acá, dice, el datum sirve para hacer que un sistema de coordenadas geográficas represente fielmente la superficie de la Tierra. Entonces, gracias a ese modelo matemático vamos a poder representar esa coordenada. Ahora, dice, existe un datum global y también cada continente o país ya ha definido su propio datum, ha definido su propio modelo matemático para poder determinar las coordenadas del territorio de su país o de su continente. O sea, es el modelo matemático que mejor se adapta al hacer uso de los valores del elipsoide y los valores del geoide para obtener las coordenadas geográficas de la superficie de su terreno. Como por ejemplo aquí tenemos el datum global, que es el WGS84, Sistema Geodésico Mundial generado en el año 1984. Si bien este es el que se utiliza por defecto y los GPS también utilizan por defecto, a lo menos en nuestro territorio nacional, acá en Bolivia, antes utilizábamos el PSAT 56 como datum, como modelo matemático de obtención de coordenadas, que como podemos acá, de PSAT 56 vendría a ser el datum provisional de Sudamérica, generado en el año 1956. Antes utilizábamos el PSAT, pero se ha visto también que existieron bastantes irregularidades o que no se podía representar correctamente a unos desfases de distancia entre la coordenada y la superficie terrestre. Entonces, de esa manera se
consolidó el uso para nuestro territorio boliviano, el uso del datum WGC84 por ser el que mejor se adapta a la superficie de nuestro terreno. Ahora, como podemos ver también aquí abajo, tenemos varios datums que son usados en función al territorio. Por ejemplo, ahí tenemos el ETRS 89 en territorio europeo, el ED 50 o el ED 79 utilizado en algunas penínsulas de España, el NAT 27 para Norteamérica, el SAT 69 generalmente utilizado en Brasil. Entonces, como han podido ver, hay algunos continentes que ya tienen determinado su modelo matemático al que se le denomina el datum, o hay otros territorios más específicos, como ser algún país que tiene determinada ya su modelo matemático para obtener las coordenadas de posicionamiento o que representen fielmente la superficie. Entonces, espero que con esto vayamos entendiendo mejor la importancia del uso del datum. Sistema de proyección. Bueno, entonces ya tenemos el modelo matemático para obtener las coordenadas. Ahora, el sistema de proyección. Cuando hablamos de sistema de proyección, o también conocido como sistema de proyección cartográfica, dice, es el sistema de cómo representamos la curvatura de nuestro planeta Tierra sobre un plano. En otras palabras, ¿cómo voy a poder dibujar o cómo voy a poder calcar la información considerando la curvatura de la Tierra sobre una hoja o sobre un plano, o para entender mejor, sobre una hoja de papel? Entonces, obviamente existen varias formas de poder representar, calcar, plasmar toda la información del planeta Tierra sobre un plano. Y gracias a esas formas o métodos vienen los nombres del sistema de proyección. Como podemos ver acá, las más conocidas son la proyección cilíndrica, la proyección cónica y la proyección azimutal, pero no quiere decir que estas sean las únicas. Existen varias formas de poder hacer estas proyecciones. Según la superficie auxiliar, están categorizadas de estas tres las más conocidas. De igual manera, los sistemas de proyección, los tres tipos de proyección cartográfica básicos, según la superficie auxiliar, sería la cilíndrica, cónica, la azimutal, como dijimos hace rato. Pero estas no solamente los vamos a ver de una forma de poder representar la curvatura de la Tierra, sino que también tiene de distintas formas, como ser la proyección normal, la proyección transversal y la proyección oblicua. Entonces, el color azul vendría a ser el plano o la hoja de papel. Entonces, en función al posicionamiento del plano azul, cómo ha sido calcado, cómo ha sido dibujado la curvatura del planeta Tierra, es que lleva el siguiente nombre. Entonces, de esta manera tenemos las proyecciones azimutales, la primera fila, cilíndricas, porque forma un cilindro en la segunda fila, y las cónicas, que forman un cono, la tercera fila. Y en función de, vuelvo a repetir, en función de cómo se encuentra ubicado el plano, en este caso el que tiene color azul, va a ser de tipo normal, de tipo transversal o de tipo oblicua. Obviamente, este tipo de proyecciones nos va a ayudar a entender mejor la distorsión, porque cada uno de estas formas de poder representar la curvatura de la Tierra sobre un plano presenta ligeras distorsiones en marco de la realidad, como podemos ver acá. Hay algunas proyecciones donde le cambian la forma al territorio, en este caso al país. Otras proyecciones que le cambian la superficie, ¿no? El área. Otras proyecciones
que cambian el distanciamiento de separación entre dos puntos, como podemos ver en este gráfico de acá. Por ejemplo, tengo la proyección Mercator, proyección Lambert y la proyección mnemónica, entonces, o la azimutal. Entonces, la proyección Mercator, como puedo ver acá, la proyección Mercator cuando es tangente, cuando es secante. La Lambert cuando es tangente, cuando es secante. Y los colores celestes vendrían a ser los que mantienen tanto la forma como la superficie. Los colores azules empieza a tener una deformación leve. Y los colores rojos ya tiene una deformación bastante fuerte. Entonces, fíjense, a partir del cómo ha sido graficado o cómo ha sido representado en el plano, si ha sido de forma normal, transversal o oblicua, va a tener un grado de distorsión de la realidad. Es por eso que es muy importante conocer qué tipo de sistema de proyección es el adecuado para algún determinado territorio de nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos de sistemas de proyección, lo que estábamos diciendo, aquí está el planeta Tierra, está de forma regular acá, achatada en los polos, y la proyección vendría a ser cómo ha sido calcado en una hoja o en un plano, en una hoja para que la entendamos, cómo ha sido calcado. Entonces esto también de la proyección y como veíamos hace rato, es el método de cómo ha sido proyectado, cómo ha sido dibujado sobre una hoja de papel. Y de igual manera decíamos de que podemos agrupar en tres categorías de sistemas de proyección. Tenemos los sistemas de proyección conforme, sistemas de proyección equivalente y los sistemas de proyección equidistante. Cuando hablamos de sistema de proyección conforme, son aquellos sistemas de proyección que mantienen la forma y la superficie del objeto, en este caso del territorio de un país. Entonces, los sistemas de proyección conforme van a mantener la forma y van a mantener la superficie de ese país o de ese territorio que estoy queriendo representar del planeta Tierra en un plano. Los sistemas de proyección equivalente, dice, son aquellos que solamente mantienen el área. Equivale, ¿ya? Los equivalentes solamente mantienen el área y se distorsiona la forma. Va a salir de una forma más estirado, más ensanchado o por ahí algunas distorsiones. Las proyecciones equidistantes son aquellas que cuando se analizan dos puntos en una línea mantienen la distancia y de igual manera mantienen las superficies. Entonces, generalmente se los ordena a los sistemas de proyección en base a estas tres categorías: conforme, equivalente y equidistante. Obviamente, para un mejor ajuste utilizamos los sistemas de proyección conforme, porque son ellos o son aquellos que mantienen la forma del país y mantienen la superficie del país o del territorio que estamos analizando. Entonces, aquí estamos viendo una variedad de sistemas de proyección. Hace rato vimos las tres, ¿no? Proyección cilíndrica, proyección cónica, proyección azimutal. Y aquí tenemos otros ejemplos de sistemas de proyección. Por ejemplo, el sistema de proyección cilíndrica, que viene del cilindro, la proyección de Hammer, la proyección sinusoidal, la proyección cónica del cono, la proyección Robinson y la proyección Moll-White. Entonces, obviamente, cada uno de estos tipos de proyección presentan un grado de distorsión en función al punto de análisis o al territorio que se está analizando o estudiando. Y es por ello que es recomendable, por eso es óptimo y necesario conocer cuál es el sistema de proyección cartográfica
apropiado para poder representar o que represente mejor todo lo que es la curvatura de nuestro planeta Tierra en una hoja de papel, o toda la información del territorio en un plano. Bueno, ahora vamos con el sistema de coordenadas. Cuando hablamos de sistema de coordenadas también existe una bastante cantidad de formas de sistemas de coordenadas, pero los más utilizados, o por lo menos los que más vamos a utilizar, son estos dos, que vendrían a ser las coordenadas geográficas y las coordenadas planas UTM. Cuando hablamos de coordenadas geográficas, que vendrían a ser las Lambert conformal conical, miren, Lambert conformal cónica, ya podría entender cuál ha sido el sistema de proyección cartográfica utilizada para este sistema de coordenadas. Por ejemplo, conical viene del cono, de la proyección del cono. Conformal, que mantiene la forma y la superficie. Lambert, el creador de este sistema de coordenadas. De igual manera, coordenadas planas UTM, también conocidas como Mercator Conformal Cylindrical. Cylindrical viene del cilindro, entonces la forma de calcar al planeta Tierra fue en base al cilindro. Conformal mantiene la superficie, mantiene la forma. Mercator, el apellido del que creó este sistema de coordenadas planas UTM. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Lo voy a reconocer de la siguiente manera. Cuando hablamos de coordenadas geográficas, está basado bajo estos principios, como lo vamos a detallar más adelante. Y cuando hablamos de coordenadas planas, estamos hablando bajo este enfoque de estudio. Entonces vamos a empezar a detallar con coordenadas geográficas, o también conocido como coordenadas Lambert o Lambert conformal conical. Para las coordenadas geográficas, entonces esto ya lo conocemos, se mantiene, bueno, proviene del cono, pero se mantiene la forma esférica del planeta Tierra, y a esta forma esférica del planeta Tierra, lo más regular posible, se lo ha subdividido en lo que viene a ser paralelos y meridianos. Los paralelos vendrían a ser las líneas imaginarias horizontales, y los meridianos vendrían a ser las líneas imaginarias verticales. Entonces, de esta manera vamos a tener paralelos, también conocido como latitud. Entonces, como vemos en este gráfico, las líneas azules vendrían a ser paralelos del norte, o también conocido como latitud norte. Las líneas rojas acá vendría a ser paralelo sur o latitud sur, a partir de esta línea imaginaria que vendría a ser el posicionamiento cero, que como sabemos es la línea del ecuador, ¿no? La línea imaginaria del ecuador. Por otro lado, cuando hablamos de meridianos, vendría a ser las líneas verticales. A partir de esta línea que vendría a ser el posicionamiento cero, y vendría a ser el meridiano de Greenwich. De ahí tenemos para la izquierda, la zona oeste, vendría a ser los meridianos o las longitudes oeste, y para la derecha los meridianos o las longitudes este. Detallando un poquito, entonces, como podemos ver aquí, esta es una representación de la forma, vamos a decir, esférica del planeta Tierra, donde tenemos esta línea imaginaria, que es la línea del ecuador, que vendría a ser el posicionamiento cero en el eje X, y esta línea que vendría a ser el meridiano de Greenwich, que vendría a ser la línea cero en el eje Y, como podemos ver aquí, el eje X y el eje Y. Y a partir de ahí se han hecho las mediciones, o se ha utilizado un sistema de medición sexagesimal que está en grado, minuto y segundo, y de esa forma podemos representar para un mejor entendimiento esta figura ovalada sobre una superficie plana, donde tenemos nuevamente
la línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich, y vamos a tener estos cuadrantes. Entonces, el primer cuadrante lo vamos a tener como latitud y longitud. La latitud en este cuadrante, todos los países que están en este cuadrante, vendrían a ser latitud norte y longitud este. De igual manera, vendrían a ser latitud positiva, longitud positiva, todos los que están dentro de este cuadrante. Vámonos para el sur. Todos los que están en este cuadrante vendría a ser una latitud sur, porque está debajo de la línea del Ecuador, y la longitud este, porque está a la derecha del meridiano de Greenwich. Puedo utilizar lo textual o puedo utilizar los signos: latitud negativa, longitud positiva. El siguiente cuadrante dice la latitud sur, porque está debajo de la línea del Ecuador, y la longitud oeste, porque está al lado izquierdo de la línea del meridiano de Greenwich. De igual manera, signo negativo para ambos. De igual manera, en la parte norte vamos a tener latitud norte y longitud oeste, o latitud positiva y longitud negativa. Esto es muy importante porque no podemos mezclar. Si voy a utilizar para poder entender el posicionamiento del cuadrante, si utilizo letras, o sea, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, para tanto en el eje X y en el eje Y, tengo que escribir el punto cardinal. Si utilizo signos, tanto en el eje X y en el eje Y, tengo que seguir manteniendo los signos. Bueno, entonces, una de las características de este sistema de coordenadas geográficas o coordenadas geográficas de Lambert es de que nos van a brindar un posicionamiento o una ubicación que va a estar referida en un sistema sexagesimal, que sería grado, minuto y segundo, donde, como podemos ver en esta parte, vamos a tener un eje de coordenadas a donde el eje X va a estar representada por la longitud y el eje Y va a estar representada por la latitud. Para un mejor entendimiento, a ver, vamos a hacer la prueba con un punto. Ahí se para acercando. El punto amarillo. Si yo quisiera dar lectura en grados sobre dónde se encuentra el punto, ¿qué información podría decir? A ver, analizo y voy haciendo el conteo, recordando cuál es el eje X y cuál es el eje Y. El eje X vendría a ser todas las líneas verticales y el eje Y todas las líneas horizontales, ¿no? Líneas horizontales Y, líneas verticales X. Empecemos X, vertical. Aquí tenemos esta vertical en 30 y esta vertical en 60. En X vendría a ser sobre la línea de 60 grados. X 60. En Y, esta línea vendría a ser en línea 0 y empezamos 10, 20. En Y 20. Entonces, de esa manera me faltaría completar si está en el cuadrante norte oeste, en el cuadrante sur oeste, en qué cuadrante. Entonces, de esa manera voy a poder anotar el posicionamiento o la ubicación. Dos formas de anotar: el de color azul, utilizando los puntos cardinales sur y oeste, y la otra forma de anotar la misma ubicación es con los signos. Miramos, en ambos casos es signo negativo, signo negativo. A ver, hagamos otra prueba. Este otro punto rojo que va a aparecer. Ahí está. Si quisiera saber la ubicación de ese punto rojo en coordenadas geográficas, obviamente está redondeado a 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, pero solamente estimando los grados de latitud y los grados de longitud, ¿cómo sería la ubicación? Pensemos un rato, a ver, me imagino que ya lo tienen. A ver, en el eje X, el X vendría a ser las verticales, está entre 30 y 60, entre 30 y 60, me imagino la mitad.
el eje latitud. 10, 20, a ver, empezamos 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, de esto podría decir o representar la ubicación de la siguiente manera. Una forma sería latitud, 50 grados 0 minutos 0 segundos al norte. Longitud, 45 grados 0 minutos 0 segundos al este. Otra forma de anotar lo mismo sería latitud 50 grados positivo y longitud 45 grados positivo. En ambos casos es positivo. Estaríamos acá, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido y de esta manera cerramos con coordenadas geográficas para ver sistema de coordenadas planas o UTM de Mercator. A diferencia de las coordenadas geográficas o geográficas de Lambert, donde en geográfica se mantenía la forma esférica del planeta Tierra y se subdivide en sistema sexagesimal, acá no. Acá este señor Mercator lo que hizo fue proyectar sobre un plano, ¿no? Como se ve acá, está el globo terráqueo, todos los países dibujado en una forma plana, y lo subdividió en franjas o esto que se llaman usos, ¿ya? Por ejemplo, lo ha dividido en del 1 hasta 60, aquí vamos 60. 60 están las líneas verticales. En 60 usos o 60 partes, pero se llaman usos de acuerdo a la codificación que hizo este señor Mercator. Y de igual manera ha hecho líneas horizontales o las franjas con las letras del abecedario. C, D, E, F y de igual manera. No nos olvidemos, la línea roja que vemos acá vendría a ser la línea del ecuador. Solamente para Mercator considera la línea del ecuador. Y a partir de la línea del ecuador hace la subdivisión para todo lo que está arriba de la línea del ecuador, norte, y todo lo que está para abajo, sur. Entonces, cada país va a poder representarse en diferentes usos. Como por ejemplo, Bolivia está en tres usos, que vendría a ser zonas o usos. Zona UTM o uso UTM. Bolivia está en la zona 19, 20 y 21. Y de igual manera, así podemos ver los países en cuántas zonas o en cuántos usos engloban el territorio de su país. Ahora, si detallamos un poco lo que vienen a ser las zonas y los usos UTM, fíjense que vamos a tener solamente la línea del ecuador como la subdivisión. De la línea del ecuador vamos a tener la zona norte y la zona sur, o el uso norte, el uso sur. Y de igual manera tenemos las 60 partes. Entonces vamos a tener 1 norte, 1 sur. 60 norte, 60 sur. Donde se encuentra Bolivia, 19, 20, 21, los 3 sur. Si no decimos sur, asumimos que es norte y va a significar que está en el hemisferio norte. Entonces es muy importante. Muchos cuando anotan las coordenadas UTM solamente anotan zona 20, pero no está especificando 20 norte, 20 sur, porque estas coordenadas pueden repetirse en el otro hemisferio. Entonces es muy importante detallar. Entonces, si nos acercamos ahora sí a nuestro territorio nacional, vamos a ver el territorio boliviano con la zona 19, la zona 20 y la zona 21. Quiere decir que la zona 19 conlleva parte del departamento de Pando, la mayor parte, todo La Paz, todo Oruro, la mayor parte de Potosí y un pedazo de Cochabamba. La zona 20, gran parte de Beni, gran parte de Santa Cruz, Cochabamba, todo Chuquisaca y todo Tarija. Y la zona 21 es la parte del territorio fronterizo que tenemos con Brasil.
Cada una de estas zonas tienen una separación de 6 grados, como podemos ver acá. Dice que la zona 21 conlleva desde el grado 54 oeste hasta el grado 60 oeste. La zona 20 del 60 al 66 en oeste. Y la zona 19 del 66 al 72. Entonces tienen un espaciamiento de 6 grados. Y las franjas, tenemos en Bolivia la franja L y la franja K, tienen una separación de 8 grados. Por ejemplo, 8 grados sur hasta el 16 grados sur, la franja L. Y la franja K de 16 hasta el 24 grados sur. Esto es muy importante para también hacer una relación con coordenadas geográficas. Ahora, ¿cuál es la característica de estas coordenadas UTM? La característica es que también vamos a utilizarlo para obtener ubicación, pero fundamental que gracias a este sistema de coordenadas UTM vamos a poder hacer la mensura, las mediciones. ¿Por qué? Porque estas coordenadas están expresadas en metros. O sea que si voy a multiplicar metro por metro, voy a tener metro cuadrado, unidad de superficie. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas. Las geográficas estaban en sexagesimal, en grados. O sea que si yo hago grado por grado, no existe grado cuadrado, ¿no? Entonces, si quiero determinar distancias, quiero determinar área, quiero determinar perímetro, tengo que utilizar el sistema de coordenadas planas UTM. Ahora, algo que es particular de este sistema de coordenadas es de que todas las coordenadas inician en cada zona, pero no inician en 0, 0. Por ejemplo, el eje X, que vendría a ser la abertura de 60 a 66 en zona 20, dice que el eje X está entre 180.000 metros hasta el 820.000 metros. Me imagino entonces, no empieza en 0 el conteo, empieza en 180.000 para adelante. ¿Por qué? Porque dice que las coordenadas X, a lo menos en nuestro territorio nacional, se caracterizan porque tienen 6 dígitos, o sea, 6 números. Y el eje Y se caracterizan porque tiene 7 dígitos o 7 números. De esa forma también puedo reconocer si es una coordenada X o es una coordenada Y cuando esté haciendo alguna lectura de coordenadas UTM. También una característica, al eje X se lo conoce como X-core o como coordenada X o como simplemente X. De igual manera al eje Y se lo conoce como Y-core, coordenada Y o simplemente como Y. A ver, veamos cómo sería la coordenada UTM. Por ejemplo, este punto. Para poder indicar la ubicación de este punto amarillo, voy a tener una X coordenada que va a ser medido desde la zona 20, inicia aquí en esta parte, en esta línea, y el desplazamiento, la distancia en el eje X de la línea hasta el punto, me está diciendo que tiene, a ver, una decena, 486.000 metros en el eje X, que tiene este desplazamiento. Este pedazo de acá tiene 486.000 metros desde la línea de inicio de la zona 20. Y en el eje Y vendría a ser 7.885.000 metros desde la franja, desde el sur hasta el punto, para entender. Entonces, en otras palabras, esa coordenada, como estamos viendo, inician en cada franja e inician en cada línea imaginaria de zonas o usos. Es por eso que esta misma coordenada significa que se repite en cada uno de los usos o en cada una de las zonas. O sea, este valor numérico de coordenada se va a repetir 60 veces.
Es por ello que se tiene que anotar la zona, a qué zona corresponde. Si digo corresponde a la zona 20, entonces solamente este punto va a ubicarse ahí en la zona 20. A pesar de que este punto se repite en toda la zona, pero estamos solamente interesados en la zona 20. Ahora, zona 20 norte o zona 20 sur, porque esta coordenada también se repite en la zona norte. Entonces tengo que poner zona 20 sur, a pesar que ya sé que Bolivia está en el territorio hemisferio sur, pero es aconsejable anotar el número de zona y el hemisferio de la zona norte o zona sur. Entonces volvemos a repetir, es muy importante reconocer 6 dígitos en nuestro territorio Bolivia, 6 dígitos para el eje X y 7 dígitos para el eje Y. Colocar no solamente X y Y, sino la zona, y la zona con su hemisferio. ¿Ya? Sigamos. Entonces, cuando hablamos del sistema de coordenadas, de esta forma podríamos asimilar el sistema de coordenadas geográfica con el sistema de coordenadas UTM. Entonces, como podemos ver en este gráfico, la zona, por ejemplo, la zona 19 está entre los 66 hasta los 72 grados oeste. Y de igual manera, la zona 21 está entre los grados 54 y 60 grados oeste. Entonces, si tengo coordenadas geográficas, primero tengo que ver en qué zona de Bolivia o en qué uso de Bolivia, uso UTM de Bolivia, encaja o cae o se ubica para poder hacer la conversión, para poder convertir de coordenadas geográficas a coordenadas UTM. Entonces, si tengo información de coordenadas geográficas que está a grado, minuto y segundo, lo primero tengo que ver en cuál de estas zonas o usos se ubica. Y si se ubica en la zona 19, entonces tengo que hacer la conversión a proyección UTM, a coordenada UTM con zona o uso 19 para poder hacer los cálculos de superficie, distancia, perímetro y demás, todas las mensuras. En resumen, habíamos visto que es importante entender el datum o el modelo matemático que se está trabajando para poder obtener las coordenadas o poder representar al planeta Tierra en función a su forma original o su forma real. Entonces, en nuestro territorio utilizamos el WGS84. El modelo matemático es el Sistema Geodésico Mundial de 1984. Si por alguna razón ustedes tienen mapas antiguos y está en otro datum, como por ejemplo antes se utilizaba el PSAT 56, si su información está en PSAT 56, lo primero que hay que hacer es hacer una conversión de datum, una proyección, y eso igual se hace en cualquier software SIG. Entonces hay que convertir de PSAT 56, convertir a WGS84 para empezar a trabajar. Muy importante entonces revisar el datum de trabajo. Segundo, ¿qué sistema de proyección cartográfica vas a utilizar o tienes? ¿Tienes datos en coordenadas Lambert o Lambert conformal conical? ¿O tienes coordenadas en Mercator conformal conical, más conocido como coordenadas UTM, y las coordenadas Lambert, más conocidas como coordenadas geográficas? Dependiendo qué tipo de coordenadas tienes. Recuerda que cuando tienes coordenadas geográficas, el sistema de medición es el sexagesimal, o sea que está en grado, minuto y segundo, y las características es que el eje X se llama longitud y el eje Y se llama latitud, y lo vamos a poder ver de esta forma, utilizando signos o utilizando letras cardinales, de los puntos cardinales. A diferencia del otro lado, si vas a utilizar coordenadas UTM, el sistema de medición está en metros. Los ejes para el eje X se llama X-core o coordenada X, y el eje Y se llama Y-core o coordenada Y.
una característica que el X va a tener 6 dígitos, el Y va a tener 7 dígitos, y es muy importante anotar la zona o el uso, ¿no? En Bolivia 19, 20, 21, hemisferio sur. Ahora, cuando te dan coordenadas geográficas, o sea, en grado, minuto y segundo, ya sean en sexagesimal o decimal, y quieres determinar área, distancia, perímetro, sí o sí tienes que hacer una conversión de sistema de coordenadas geográficas, convertir a sistemas de coordenadas UTM. Vuelvo a repetir, porque en sistema de coordenadas geográficas solamente nos dan una ubicación, ¿ya? Ahora, existen algunas equivalencias de grado, minuto y segundo, pero no son exactas. Entonces, es preferentemente cambiar la proyección cartográfica de lo que viene a ser una proyección cónica, convertirlo a proyección cilíndrica, y de lo que viene a ser coordenadas geográficas, convertirlo a coordenadas UTM. Y de esa manera, cuando ya esté en UTM, vamos a tener estos mismos valores, pero expresada de la siguiente manera, como vemos acá, y gracias a estos valores que están en metros, podemos calcular distancias entre puntos, podemos calcular área, podemos calcular perímetro. ¿Por qué? Porque vamos a saber las unidades de este sistema están en métrico. Bueno, entonces con esto hemos concluido el contenido. Espero que hayamos entendido la importancia del datum y el rol que juega en la forma del planeta Tierra, en los sistemas de proyección y los sistemas de coordenadas. El material este material ha sido preparado en función a estos libros o a estas lecturas que les aconsejo, les recomiendo, y de igual manera este material está incluido en la carpeta de descarga. Sin otro más, me despido hasta la próxima. Hasta luego.